Estamos en Juan 8, versículo 30 al versículo 36, la verdadera libertad. La palabra del Señor dice así, versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, estamos en el contexto, en el Evangelio de Juan, en una de las confrontaciones más fuertes que va a tener nuestro Señor Jesucristo. Y creo que puedo decir esto con toda justicia, pues vamos a terminar este capítulo viendo cómo van a intentar apedrear a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es porque Jesucristo va a tener una de las discusiones más fuertes contra los líderes judíos que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. En los otros evangelios encontramos otras discusiones que él tuvo con ellos, en los cuales los confrontó igual con su pecado, con su hipocresía, con su corrupción. Conversaciones las cuales van a concluir bastante mal, por eso es que los judíos van a buscar matarlo a toda costa. Pero es algo que también estamos viendo en este evangelio, hermanos. Y hemos estado viendo en las últimas sesiones cómo es de que la oposición a nuestro Señor Jesucristo, específicamente la oposición a su mensaje, está cada vez escalando más. Hasta el punto, como vamos a ver hasta el final de este evangelio, que van a buscar asesinarlo y lo van a hacer. Pero esta conversación específicamente, como hemos visto la semana pasada, se da en una circunstancia bastante particular. Y esta circunstancia, hermanos, creo que es muy importante que tú y yo tomemos en cuenta para entender lo profundo de lo que está sucediendo acá, pues estamos en el contexto en el que supuestamente muchas personas habían creído en Jesucristo. El versículo 30, hemos comenzado la semana pasada viendo ese versículo donde literalmente el apóstol Juan nos dice que Jesucristo, hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Y este contexto es muy importante, hermanos, en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque como ya les he mencionado varias veces, en el Evangelio de Juan nos vamos a topar en repetidas ocasiones con personas que decían creer en él, pero que después de un tiempo se van a apartar. Con personas que decían creer en él, pero que verdaderamente no eran cristianos de corazón, no eran personas que hayan confesado a Jesucristo como su Señor con el corazón, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, sino que como los profetas también habían confrontado al pueblo judío en el Antiguo Testamento, eran personas que de boca decían que lo querían, que de boca para afuera decían que lo querían seguir, que lo habían reconocido como su Salvador quizás, pero su corazón estaba completamente lejos de él. Es por eso, hermanos, que hemos visto que Jesucristo a estas multitudes que dicen creer en él, las va a confrontar con la verdad. La verdad que los puede hacer libres, como Jesucristo mismo nos dijo en el versículo 32 la semana pasada. Ahora, Jesucristo, hermano, tiene que confrontar a estas personas con la realidad. Muchos en nuestra época misma creen que pueden decirse ser cristianos simplemente por haber profesado una fe superficial, simplemente por haber repetido una oración. Pero Jesucristo a estos supuestos discípulos, en este capítulo 8, les va a decir: si ustedes verdaderamente permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Ahora, como hemos mencionado, hermanos, y hemos aclarado varias veces, y esta es una aclaración muy importante que debemos hacer siempre, Jesucristo, por si acaso, no les está diciendo a estos hombres que si quieren ser sus discípulos, guarden su palabra o permanezcan en su palabra. Sino, como hemos analizado la semana pasada, Jesucristo le está diciendo a estos hombres que dicen creer en él, que las evidencias de esa fe, hermanos, va a ser de que ellos van a querer permanecer en su palabra, ellos van a querer seguirle, guardar sus mandamientos, no para salvarse, sino por la salvación que él ya les ha dado. Ahora, estos hombres, hermanos, como hemos aclarado, hemos visto muy claramente, que espero, en el anterior sermón, no eran realmente cristianos. Por eso Jesucristo les dice en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Jesucristo los confronta literalmente con el hecho de que estos hombres todavía no eran libres. Estos hombres no habían sido todavía libres de la condenación del pecado, del poder del pecado, de los engaños de Satanás a los que estaban sujetos. Y hermano, esto, déjame que te repito una vez más, Jesucristo le está diciendo a personas que dicen creer en Él. Y este tipo de pasajes, hermano, son muy, muy importantes porque, sinceramente, es un peligro muy, muy terrible, es muy grande este peligro, el de personas que creen ser cristianas cuando no lo son. Personas que creen que están en su camino al cielo solamente para terminar en el infierno. John Bunyan, en su libro El progreso del peregrino, nos muestra una situación así, en la cual hay un hombre el cual cree que es cristiano, cree que ha puesto su fe en Jesucristo, cree que es salvo, está supuestamente caminando hacia la ciudad celestial, y cuando llega a las puertas del cielo se da cuenta de que ahí también están las puertas del infierno, y es enviado en ese momento cuando ya no hay otra opción. Es por eso, hermano, que creo que lo que Jesucristo está haciendo acá es muy importante, porque, hermano, Jesucristo no quiere que ninguna persona viva en el engaño de creer de que realmente es cristiana cuando no lo es. Y hay mucha gente que vive de esa manera. Jesucristo mismo me los dijo en un pasaje que hemos visto la semana pasada, Mateo capítulo 7, que muchos me dirán en aquel día, yo hice esto, yo hice aquello, yo profeticé, yo hice milagros. Y Jesucristo les va a decir, yo no sé quiénes son ustedes. Y es porque, hermano, sí, hay gente que al escuchar de Jesucristo, al saber lo que Él hizo, al escuchar un poco de su predicación, se siente un poco atraída. Incluso pueden decir que han creído en Él, pero eso no es verdad. Y Jesucristo les dice a estos hombres, ¿sabes cuál va a ser la evidencia de que realmente has creído en mí? Es de que vas a seguirme. La evidencia de que has creído en mí es de que ahora vas a querer guardar mi palabra, es de que ahora vas a permanecer en mi palabra. Y ustedes, les dice a estos hombres que dicen que han puesto su fe en Él, Jesucristo les dice, no han sido ustedes libres todavía. Ustedes no han llegado realmente a la verdad. Ustedes todavía no han llegado a la verdad de quién soy yo. Probablemente estos hombres en el contexto, vamos a ver el día de hoy, el día de la próxima semana también, vamos a ver de que estos hombres probablemente ni siquiera habían llegado a la verdad de quiénes eran ellos, de cuál era su necesidad, de cuán pecadores eran. Por eso hoy día mismo vamos a ver que le van a decir, nosotros no somos esclavos de nadie. Pero Jesucristo, hermano, los está confrontando con la verdad, porque en las mismas palabras de nuestro Señor, la verdad es lo único que puede hacerlos libres. La verdad es lo único, hermanos, que puede hacer libre verdaderamente al ser humano. Y estamos, hermanos, en este contexto en el cual vamos a hablar de la libertad, de la verdadera libertad. Y la semana pasada hemos visto diferentes aplicaciones y diferentes cosas que debemos comprender acerca de esta frase que Jesucristo nos da, de que la verdad es la que nos hace libres. Pero después de que Jesucristo confrontó a estos hombres con que no eran realmente discípulos, no eran realmente creyentes, los confrontó con el hecho de que todavía estos hombres eran esclavos, no eran libres todavía, y de que necesitaban la verdad para ser libres. Nos vamos a encontrar ahora en el versículo 33 con la oposición a la verdad. Y esto, hermanos, es bastante... acaban de pasar 3 versículos, hermano. Versículo 30, hemos creído en ti. Versículo 33, inmediatamente vamos a ver ahora oposición. Jesucristo les dice, si ustedes realmente han creído en mí, van a permanecer en mi palabra. Jesucristo les ha dado unas cuantas palabras y ahora nos vamos a encontrar con estas personas oponiéndose a esas palabras. ¿Y cuál es la oposición a la que Jesucristo se va a enfrentar en este pasaje? Escucha lo que le van a responder, versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Como ya les he mencionado, hermanos, aquí estamos ya empezando a comprobar lo que hemos visto la semana pasada y lo que hemos estado hablando en las últimas exposiciones, y es de que no todo el que dice que cree en Jesucristo realmente lo hace.
Y aquí, hermano, está esto bastante claro. Estos hombres que acaban de decir que creyeron en Él, inmediatamente ya se están oponiendo a la verdad de Jesucristo. Inmediatamente ya se están oponiendo a lo que Jesucristo les dijo. Jesucristo les dijo que necesitan la verdad para ser libres y ellos le van a decir, un momento, ¿por qué necesitamos ser libres? Si nunca hemos sido esclavos, ¿de qué estás hablando de que vamos a ser libres? Y esto, hermano, es una realidad que no solamente le sucedió, lamentablemente, a los falsos conversos en el primer siglo, también sucede eso en nuestra época. Es bastante típico ver a aquellos que dicen creer por un tiempo en nuestro Señor Jesucristo, y cuando empiezan a escuchar cosas que dicen la palabra de nuestro Señor Jesucristo y que no les gustan, entonces empiezan a oponerse, entonces empiezan a molestarse, entonces empiezan a rebelarse. Y eso es lo que literalmente, normalmente le pasa a los falsos convertidos. A los falsos creyentes, aquellos que dicen creer cuando realmente eso no es una realidad en sus corazones, normalmente tú puedes identificarlos. ¿Por qué? Porque vas a empezar a exponerlos con cosas que la palabra del Señor dice, con cosas que Jesucristo enseñó, y entonces empiezan a molestarse, entonces empiezan a sentirse incómodos y empiezan a mostrar rebeldía en contra de la palabra. Es por eso que Jesucristo dejó muy claro de que aquellos que verdaderamente son sus discípulos, no va a pasar eso. Estos hombres, hermano, ¿cómo deberían haber respondido? Cuando Jesucristo les dijo, la verdad os hará libres, ¿cuál debería haber sido su respuesta? Su respuesta debería haber sido, Jesucristo, danos esa verdad para que seamos libres. ¿O no? Esa debería haber sido su respuesta. Muéstranos cuál es esa verdad que debe liberarnos. Jesucristo, por favor, sálvanos de la esclavitud en la que estamos, pero no. Lo que van a hacer es decirle, ¿de qué estás hablando? Y Jesucristo en este pasaje se va a encontrar, hermano, con la molestia de estos hombres, como vamos a ver más adelante también, porque ellos no estaban dispuestos a aceptar cuál era su necesidad, ellos no estaban dispuestos a aceptar cuál era su verdadera naturaleza, ellos no estaban dispuestos a aceptar de que les faltaba todavía para realmente ser salvos. Y de que su linaje, sus ceremonias, sus ritos, sus religiones, la falsa religión en la que estaban, no los podía salvar. Ellos no estaban dispuestos a aceptar eso. Y ahora, hermanos, Jesucristo encuentra esta oposición en el versículo 33 de hombres que le van a decir, ¿qué? ¿Nosotros somos esclavos de alguien? ¿Cómo dices tú de que la verdad nos va a hacer libres después? Como nosotros si somos linaje de Abraham. Somos hijos de Abraham, nosotros nunca hemos sido esclavos. Escucha estas palabras. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Hermano, la incredulidad combinada con la ignorancia es bastante atrevida, ¿sí? Es bastante atrevida. Escucha estas palabras y quiero que tomes muy en cuenta las palabras que están usando estos judíos. Linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Cuando tú estudias, hermano, la historia del pueblo judío, te cuento de que varias veces habían sido esclavos estos hombres. Los herederos o los hijos de Abraham por la sangre, muchas veces en su historia habían sido esclavizados. Es más, vayan conmigo a Génesis capítulo 15. Quisiera leer una vez más este pasaje. Porque, hermano, estos hombres que supuestamente se creen muy religiosos, que supuestamente se creen que están bien, que no son esclavos de nadie, que no necesitan la verdad para ser libres. Estos hombres, hermano, están ignorando completamente la Escritura, la están contradiciendo completamente y están mostrando su incredulidad combinada con una ignorancia, pero con palabras muy contundentes. Con palabras muy contundentes. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Ah, sí? Escucha lo que Dios dijo acerca de ellos en Génesis capítulo 15, versículo 13. Y por si acaso esto Dios le dijo a Abraham. Estos hombres que están diciendo, nosotros somos linaje de Abraham y nunca nadie nos ha esclavizado. Escucha lo que Dios le dijo a Abraham. Génesis 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Nunca habían sido esclavos estos hombres, dicen?
Ahora, hermano, aquí no estamos hablando, por si acaso, probablemente de esta multitud que dice que ha creído en Jesucristo, probablemente está siendo liderada por algunos de los líderes judíos. Probablemente está siendo liderada por aquellos que dicen, ¿sí?, que conocen la Escritura, que conocen bien la palabra del Señor, que dicen seguirla. Y escucha las palabras contundentes que ellos dicen: nosotros somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie, pero Dios le dijo a Abraham: ustedes van a ser esclavos de una nación. Ustedes van a ser esclavos de una nación gentil. Y es exactamente lo que sucedió en el Antiguo Testamento cuando los judíos terminaron en Egipto. 400 años esclavizados por los egipcios. 400 años. Ni siquiera solamente 40 años como estuvieron en el desierto, no, estuvieron 400 años esclavizados y sometidos a una nación pagana. Pero hermano, la incredulidad, como te menciono, mezclada con ignorancia, y aquí te das cuenta cuánto estos hombres necesitan la verdad. Necesitan realmente la verdad. Porque, hermano, la ignorancia con la incredulidad se vuelven estos hombres atrevidos todavía para decirle a Jesucristo: nunca hemos sido esclavos. Y es como que, ¿qué? Ustedes han sido 400 años esclavos por los egipcios. Ahora, si eso no alcanza, no sé si sabías, pero los judíos también habían sido esclavizados por los babilonios, bajo Nabucodonosor. Habían sido esclavizados por los medopersas. Habían sido esclavizados por los sirios. Y hermano, en este mismo momento en el que están hablando con Jesucristo, estaban en cautiverio ¿bajo quiénes? Bajo los romanos. Estaban en cautiverio bajo los romanos. Y estos hombres, hermano, tienen el descaro ignorante de decirle a Jesucristo: nunca nadie nos ha esclavizado. ¿De qué estás hablando? Ahora, esos son los argumentos, hermanos, irracionales, completamente antibíblicos, que dan las personas que no quieren aceptar su condición. La gente, hermana, que es confrontado con su pecado, que es confrontado con quiénes son, la necesidad que tienen de cambiar, sus errores, y no quieren aceptar, normalmente hacen esto, ¿sí? Dar argumentos completamente irracionales, que no tienen ningún fundamento en la Escritura, ningún fundamento en lo que Dios ha dicho, que ni siquiera tienen fundamento en lo que estaban viviendo en su momento, porque ellos estaban bajo el dominio del César romano en aquella época. Ellos estaban en cautiverio por los romanos, habían estado así ya por bastante tiempo, pero se creen libres, se creen que están bien. Hermano, esta es una de las peores ignorancias, ¿sí? El hombre que no sabe, el hombre que cree que sabe cuando realmente no sabe, el hombre que cree que está bien cuando realmente está mal, y empieza incluso a querer argumentar que está bien, y es lo que le están haciendo a Jesucristo aquí, a estos hombres. No, ¿cómo nos vas a decir que somos esclavos? ¿Cómo nos vas a decir de que no somos libres? ¿Cómo nos vas a decir que no hemos llegado todavía a la libertad? No, nunca hemos sido esclavos de nadie. Ahora, hermanos, mucho del argumento de los judíos, que es muy importante que tú tengas en mente para poder interpretar bien este pasaje, es lo que dicen comenzando el versículo 33. Linaje de Abraham somos. ¿Sí? Esto es importante, hermanos. Vamos a ver eso más adelante, hoy día y la próxima semana. Somos hijos de Abraham. Entonces, por nuestra descendencia, por nuestro linaje, debemos estar en una mejor posición que otros. Debemos estar en una mejor posición que otros. No, nosotros no somos como los romanos, como esos gentiles, paganos, idólatras. No necesitamos llegar a la libertad. Nosotros ya somos libres. Aquí, hermano, tú te das cuenta de que la fe que se nos presentó en el versículo 30 era algo completamente superficial y no estaba basado realmente en un entendimiento de quiénes eran ellos y cuánto necesitaban a Jesucristo. La fe que ellos dijeron tener no estaba realmente fundamentada en un conocimiento profundo de su pecado, de su corrupción, de su maldad, de su esclavitud y de cuánto necesitaban a Cristo, sino que la fe del versículo 30 es más o menos un accesorio más a su religión. No, nosotros ya somos linaje de Abraham, ¿sí?
Es eso lo que necesitamos, es eso lo que nos hace que estemos mejor que otros, que estemos bien. Entonces, ¿cómo nos vas a decir que no somos libres cuando nunca hemos sido esclavizados con nadie, cuando eso era una mentira completa? Pero esa es la realidad, hermano, de estos hombres. Y este es claramente el inicio de lo que vamos a ver más adelante, de que estos hombres que decían haber creído en Jesucristo realmente no lo habían hecho. Y Jesucristo los va a confrontar con esto ahora. Versículo 34, Jesucristo los va a confrontar con esto ahora. Ahora, Jesucristo, hermano, les podía haber dicho a estos judíos lo que yo ahora les he explicado. Un momento, ¿cómo dicen que no son esclavos de nadie? Si han sido esclavos de los egipcios, de los babilonios, de los medopersas, de los sirios y ahora de los romanos. ¿Cómo dicen de que nunca han sido esclavizados por nadie? Pero Jesucristo, hermano, va a tocar la esclavitud a la que verdaderamente estos hombres están sometidos. Como dije, ellos sí habían sido esclavos de los egipcios y de todas las otras naciones que ya he mencionado, pero hay una esclavitud, hermano, de la cual ellos verdaderamente necesitaban libertad. Hay una esclavitud de la cual ellos verdaderamente era de lo que necesitaban ser libres. Y era el motivo por el cual Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Y es la esclavitud del pecado. Y Jesucristo los va a confrontar ahora en el versículo 34 y les va a decir, ¿ustedes dicen que no son libres? Perdón, ¿ustedes dicen que no son esclavos? Un momento, ustedes son esclavos del pecado. Esa es su esclavitud. Es a eso a lo que están sometidos. Sí, ahorita están dominados por los romanos también, sí, pero su gran problema es que ustedes son esclavos del pecado. Escucha el versículo 34. Jesús les respondió. Y aquí, hermano, Jesucristo quiere que estos hombres escuchen bien lo que está diciendo. Por eso Jesucristo va a utilizar esta frase, de cierto, os digo. Amén, amén. En el griego es una expresión, hermano, para llamar la atención de los que lo estaban escuchando. Esta es una expresión, hermano, que utilizaban los rabís, los maestros de su época, para que sus alumnos presten bien atención, porque lo que está a punto de decir es una verdad que no se puede refutar, es una verdad absoluta que no se puede cambiar, es un axioma. Escucha lo que Jesucristo les va a decir, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí Jesucristo, hermano, los confronta con su gran problema. Y hermanos, si los judíos aquí no estaban aceptando haber sido esclavizados por los egipcios, ni por los asirios, ni por los babilonios, ni por los romanos, menos aún ellos estaban dispuestos a aceptar que eran esclavos del pecado. El común denominador dentro de los judíos, ¿te acuerdas cuál era? Jesucristo nos presenta la actitud que tenían los fariseos, que eran normalmente los judíos ejemplares dentro del pueblo. ¿Te acuerdas Lucas capítulo 18? Gracias Dios porque yo no soy como esos pecadores. Y es aquí, hermano, donde Jesucristo está cumpliendo y nos está mostrando la aplicación de lo que hemos visto en el versículo 32. La verdad os hará libres, y entonces lo que Jesucristo va a hacer con estos hombres es confrontarlos con la verdad. ¿Y cuál es la verdad de estos hombres? No solamente que ya habían sido esclavos muchas veces por muchas naciones, sino que eran esclavos del pecado. Eran esclavos del pecado. Y ahora ellos utilizaron frases absolutas. ¿Te acuerdas versículo 33 cuando le dijeron jamás hemos sido esclavos de nadie? Ahora Jesucristo les va a decir, igual con palabras bastante absolutas, donde Jesucristo les dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora esto, hermano, no solamente es para los judíos que están escuchando esto, es para ti y para mí también. Jesucristo, hermano, escucha lo que dice, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que alguna vez en su vida haya pecado, ¿sabes por qué es? Porque es esclavo del pecado. Ahora, hermano, ¿quién podría levantar la mano en este mundo y decir yo nunca he pecado? ¿Quién podría hacer tal cosa?
Hermano, lo que Jesucristo nos está presentando acá no solamente por si acaso es la condición de los judíos del primer siglo, sino también es la condición de toda la humanidad. Todo el que hace pecado es esclavo del pecado. La evidencia, hermano, de cuál es la condición del hombre es lo que hacemos. Y Jesucristo dice, cuando un hombre peca, está mostrando que es esclavo del pecado y todos los hombres pecan. Todos los hombres, hermano, nacen bajo pecado. David va a decir, Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Y Jesucristo, hermano, aquí nos está presentando, esta es la condición verdadera del hombre, y es que está esclavizado por el pecado. Escucha lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Después de que el hombre cae en el jardín del Edén, escucha lo que va a decir Dios mismo acerca del hombre. Ahora, estas no son doctrinas muy populares, por si acaso, porque vivimos en una época humanista en la cual se nos ha enseñado que el hombre por naturaleza es bueno, que el hombre por adentro es bueno y afuera, lo que hay afuera, su contexto es lo que lo vuelve malo, ¿sí? No, hermano. La Biblia nos va a decir de que el hombre es esclavo del pecado desde su nacimiento. El hombre peca no porque el hombre no es pecador porque peque, sino peca porque es pecador, esa es su esencia. Escucha lo que dice Génesis 6, versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y ahora escucha una vez más las palabras de Dios, que son absolutas, así como las de Jesucristo aquí en el versículo 34. Y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Escucha bien eso, hermano. Esta es la condición que Dios dice que tiene toda la humanidad. Esta es la condición que Jesucristo repite en el Nuevo Testamento acerca del hombre. Es esclavo del pecado. Ser esclavo del pecado, hermano, significa de que no hay nada que el hombre pueda hacer que no sea pecado. Literalmente. Estamos sometidos, el hombre sin Cristo está sometido, el hombre sin la verdad que lo puede hacer libre, está sometido a la esclavitud de la maldad. Es por eso que Dios, en el Antiguo Testamento va a decir que el corazón de ellos era continuamente, solamente el mal. No había nada, no hay nada bueno, dice Dios mismo, hermano. Es por eso que luego cuando tú leas Salmo 14, Salmo 53, que Pablo va a citar en Romanos capítulo 10, Pablo va a decir, no hay nadie bueno, no hay ni uno solo bueno, no hay ni uno que entienda, no hay ni uno que haga el bien, todos se desviaron. Desde su lengua, desde la coronilla de sus cabezas hasta sus pies, todo está corrompido. Es por eso que Salomón va a decir, Eclesiastés 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, nunca peque. Y Jesucristo, hermano, nos dice en nuestro pasaje en Juan, todo aquel que peca es porque es esclavo del pecado. El pecado es su dueño, el pecado es su señor. Hermano, esta es la libertad que necesitaban estos judíos. La libertad a la esclavitud del pecado. Esa es la verdadera libertad, por si acaso, que necesita el hombre. El hombre puede librarse, y es por eso que yo creo que Jesucristo, hermano, aquí no va a mencionar lo que yo les he mencionado, de que ellos habían sido esclavos de Egipto y de otros pueblos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los judíos sí, ya fueron libres de Egipto, pero ¿te acuerdas lo que sucedió en el desierto, en su camino a la tierra prometida? Como toda una generación, hermano, murió en ese desierto por su incredulidad y por su pecado. Sí, los judíos, hermano, fueron libres en última instancia de los babilonios también. Fueron libres de esa nación que los oprimía. Está bien, en algún momento llegaron a tener una libertad, pero ¿eso realmente los hizo libres? No. Porque la verdadera libertad, hermano, es ser libres del dominio del pecado, el cual nos retiene, el cual no nos permite cumplir el propósito que tenemos como humanidad, que es servir a Dios, obedecer a Dios, seguirle a Él, adorarle a Él, honrarlo a Él, vivir para su gloria. Pero esta es la condición, hermano, de toda la humanidad. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo va
ampliar un poco quizás lo que Jesucristo está diciendo acá. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y el hermano está hablando de ti y de mí antes de conocer a Cristo. Aquí el apóstol Pablo está hablando de cualquier persona antes de conocer la verdad, antes de conocer el evangelio. Escucha lo que Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo dice, sabes, el lugar donde tú te encontrabas es delitos y pecados a tu alrededor. Ese es el lugar donde estabas. Ni siquiera simplemente lo que eras, es el lugar donde estabas, muerto en tus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El apóstol Pablo, hermano, dice, antes de que Cristo nos haya dado una nueva vida, antes de que Cristo nos haya dado la verdadera libertad, que es la libertad del pecado, vivíamos sometidos a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestra lujuria, sometidos a eso. Es por eso, hermano, que antes de llegar a Cristo, tú sabes esto, vivías una y otra vez cayendo y cayendo y cayendo en los mismos pecados y no puedes hacer nada y no puedes controlarlo. Y caes en un pecado y prometes al cielo, a la tierra, todo de que ya no voy a hacer tal cosa, ya no voy a volver a caer en eso, lo prometo, lo prometo, lo prometo. Incluso hasta voy a ir a la iglesia, voy a leer la Biblia, voy a orar más, pero sigues sometido al pecado. No puedes dejarlo, no puedes abandonarlo, porque eres su esclavo. Y esa, hermanos, es la realidad de todo ser humano. Esa es la realidad, hermano, de todo ser humano. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en Romanos capítulo 6, versículos 16 y 17. En ese pasaje también va a hablar acerca de nuestra condición antes de conocer a Cristo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, el apóstol Pablo, hermano, está repitiendo lo que Jesucristo le dijo a los judíos. Nosotros esto es lo que éramos, esclavos del pecado. Aquella cosa, aquel al que tú te sometes, la Biblia dice, ese es tu amo, ese es tu dueño. O te sometes a Cristo para justicia, para salvación, por la fe, o estás sometido al pecado. No hay más. Pero siempre vas a estar sometido a alguien. Y el problema de los judíos, hermanos, es de que están sometidos al pecado. Son esclavizados por el pecado, son sus siervos. El pecado es su dueño. Y como he mencionado, no solamente a los judíos, sino que Jesucristo dice aquí, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Quién podría decir, yo no soy esclavo del pecado? ¿Quién podría decir, yo no soy esclavo del pecado? Ahora, ¿qué significa ser esclavo del pecado? Vamos a hablar un poco más de eso en un momento. Pero ser esclavo del pecado, hermanos, significa, uno, estar sometido a las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son esas consecuencias? No solamente, hermano, el sufrimiento que el pecado trae en el presente, sino las consecuencias eternas del pecado. Estar sometido a la condenación eterna del pecado bajo la ira de Dios. La Biblia dice que por causa del pecado en nuestros corazones no arrepentidos, la ira de Dios se va acumulando. Romanos 2, versículo 5. Una ira la cual va a ser derramada sobre cada pecador porque Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Salmos 5:5. Y ser esclavo del pecado, hermanos, significa estar sometido a sus consecuencias, pero también, hermanos, significa estar sometido a su poder en el presente, como ya lo he mencionado. Personas que no pueden dejar de pecar y no lo van a dejar de hacer porque el pecado es su dueño. Ahora, hermano, es muy importante que tú tomes muy en cuenta en qué contexto estamos en Juan capítulo 8, perdón. Porque ¿a quién Jesucristo les está hablando? Todo lo que dije, hermanos,
Si Jesucristo le estuviera hablando a los romanos, los judíos hubieran dicho, amén, Jesucristo. Esos paganos, esos idólatras. Tienes toda la razón, esclavos del pecado. No, pero Jesucristo, hermano, le está hablando a los religiosos de su época. Y eso, hermano, es algo que me asusta, como ya lo he mencionado. Porque tenemos personas sumamente religiosas, cumpliendo un montón de tradiciones, un montón de ceremonias, pero que todavía no son salvas, por si acaso. Y ese es el caso, hermano, dentro de probablemente todas las iglesias. Siempre hay personas, las cuales parece que son cristianas, las cuales cumplen ciertas ceremonias, cumplen ciertos ritos, pero no son salvas. Y Jesucristo, hermano, le está hablando a las personas más religiosas de su época. Más religiosas de su época. Les está diciendo, por si acaso ustedes, con todos sus ayunos, con todas sus lecturas de la palabra, con todos sus días sábado, ¿sí? El día de reposo, con todos sus días de reposo, sus idas a la sinagoga, con todo eso, ustedes son esclavos todavía del pecado. Hermano, le está hablando Jesucristo aquí a los religiosos. Los religiosos que intentan aparentar y ponerse una máscara para no mostrar cuál realmente es su realidad. Tú podrías ser uno de esos, hermano. Y Jesucristo le está hablando a ellos. A los romanos tenían la misma condición, obviamente. Los griegos tenían la misma condición, obviamente. Pero aquí Jesucristo le está hablando a los religiosos de su época y les está diciendo, ustedes son esclavos del pecado. Lo único que hacen es pecar. En el Antiguo Testamento esto ya se les había dicho. Dios les dijo, Isaías 64, versículo 6, toda su justicia son como ¿qué? Son como trapos sucios. Porque incluso hasta lo bueno que ustedes creen que están haciendo está contaminado con el pecado. En el Antiguo Testamento el profeta Jeremías les había dicho también esto a estos hombres, a los judíos. Escucha lo que les dijo el profeta Jeremías, capítulo 13, versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Ahí el profeta Jeremías, hermano, le está diciendo en otras palabras, pero la esencia es la misma que Jesucristo acá. Ustedes están esclavizados por una naturaleza pecaminosa que ustedes no pueden cambiar por sí solos. Que ustedes no pueden cambiar por sí solos. Así como el leopardo no se puede quitar las manchas de su piel, ustedes tampoco pueden cambiar su naturaleza pecaminosa y el que están acostumbrados a hacer el mal. No pueden cambiar eso ustedes. Y eso es lo que Jesucristo le está diciendo a estos hombres, hermanos. Los está poniendo en una situación sinceramente muy, muy desesperada. Porque estos hombres ya son religiosos. Y lo que se les había enseñado a estos hombres es que por ser linaje de Abraham, ¿te acuerdas? Eso dijeron al versículo 33. Lo que se les había dicho a estos hombres es que por hacer ciertas obras religiosas, tener ciertas rutinas religiosas, eso ya los hacía mejor a otros. Eso ya los hacía estar en una posición mejor ante Dios. Y Jesucristo les dice, ¿sabes? Con todo eso, ustedes siguen siendo esclavos del pecado. Yo soy el único que puede hacerlos libres. Eso es lo que vamos a ver hasta el versículo 36. Y aquí, hermano, encuentras cuán inútil fue la falsa religión de estos hombres y cuán inútil es la religión superficial. Hermano, hay muchas religiones, por si acaso, que pueden cambiar la conducta externa de las personas. Tú vas a encontrar eso entre los testigos de Jehová, entre los mormones, entre los católicos incluso. Y la gente externamente cambia algunas rutinas, pero no ha sido libre realmente del pecado. No ha sido libre realmente de la corrupción, de la condenación, de las consecuencias del pecado, del poder del pecado, porque no han conocido a Cristo todavía. Y esta es la situación de estos hombres. Linaje de Abraham, con toda su religión, con todas sus ceremonias, con todos sus logros, con todos sus méritos, Jesucristo los confronta con esta verdad que no les iba a gustar para nada. Y les va a decir, ustedes son esclavos, esclavos del pecado. Y su única opción, su única esperanza soy yo. Su única opción, su única esperanza soy yo, como vamos a ver en un momento.
Y ahora Jesucristo, para decirles esto, les va a presentar una ilustración en el Antiguo Testamento, versículo 35. Escucha lo que dice el versículo 35. Ahora hay varias cosas que explicar acerca de este versículo 35 para que lo puedan entender. Escucha lo que dice. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Qué está diciendo Jesucristo acá? ¿Te acuerdas de que los judíos aludieron a Abraham? Versículo 33. En esta conversación, hermanos, en Juan capítulo 8, Abraham va a tener un espacio bastante importante, un lugar bastante importante. A Abraham se lo va a mencionar, como hemos visto en el versículo 33, se lo va a volver a mencionar en el versículo 37, 39, 53, 57 y probablemente en más versículos. Por lo menos en unos 6, 7 versículos en este pasaje, hermanos, se va a mencionar a Abraham. ¿Por qué esto es importante? Porque es muy probable, hermano, que Jesucristo le está llamando a los judíos a que recuerden una historia en el Antiguo Testamento que ellos conocían muy bien. Esa historia está en Génesis capítulo 21. Vayan conmigo y vamos todos juntos a Génesis capítulo 21. Esta es la historia, hermano, en la cual nos topamos con el problema que hubo entre Isaac e Ismael. ¿Tú te acuerdas? Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo y que de ese hijo iba a tener una gran descendencia. Abraham, que no era un hombre perfecto y cayó y se equivocó, en lugar de esperar que se cumpla esa promesa en su esposa, Sara, su esposa misma le dice, ten un hijo con la esclava, como era costumbre en aquella época, cuando la esposa no les podía dar un hijo, tenían hijos con la esclava. Y Abraham cae en ese pecado, en lugar de confiar en Dios, tiene un hijo con la esclava. Y luego, pero Dios cumple su promesa, porque Dios siempre cumple sus promesas, y Dios le da un hijo a través de Sara. Pero ¿qué es lo que sucede? Escucha lo que sucede. Cuando Sara tiene un hijo, Isaac, y Agar, la esclava de Sara, también tuvo un hijo que se llama Ismael, empezó a haber un conflicto entre estos dos. Y escucha lo que sucedió. Génesis capítulo 21, versículo 8 al 12. Escucha. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, Agar era la esclava, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Hermano, esto es muy importante que tomes en cuenta para interpretar el versículo 35 de Juan. Escucha lo que le dice Sara a Abraham. El hijo de la esclava no va a heredar con mi hijo, con Isaac. El hijo de la esclava no va a heredar las mismas promesas, las mismas bendiciones. No va a heredar. Escucha el versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Escucha el versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué, hermanos, ese pasaje es muy importante? Y yo creo sinceramente que Jesucristo está aludiendo a esa historia. Porque como les he mostrado en el contexto de este mismo pasaje, se está repitiendo, se está mencionando a Abraham una y otra vez. Y estos hombres, los judíos, dicen, nosotros no somos esclavos. Jesucristo les dice, ustedes son esclavos del pecado. Y el esclavo no hereda. El esclavo no recibe las bendiciones. El esclavo, por más, escucha, Ismael era hijo de ¿quién? Era hijo de Abraham. ¿Y Ismael heredó las bendiciones de Abraham? No heredó. Hermano, esto es muy importante. Porque Jesucristo les está diciendo, ustedes conocen una historia en la cual hubo un hijo de Abraham, pero que era un esclavo. Y él no heredó con Isaac. Él no fue parte de las bendiciones. Él no fue parte de la promesa de Dios hecha a Abraham.
Ahora, hermano, esto es bastante grave. ¿Por qué? Hermano, cuando hablamos del hijo de Abraham, Isaac, heredando las promesas, heredando como primogénito de Abraham, hermano, no estamos hablando por si acaso solamente de las riquezas que tenía Abraham, que sí era un hombre muy rico. No estamos hablando simplemente de todos los bienes materiales que él iba a recibir, sino que Abraham, hermano, es el que había recibido la promesa de la salvación a través de un hombre que Dios iba a enviar para salvarnos del pecado. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15 se da esta promesa: va a venir alguien a salvarnos. Y entonces el Antiguo Testamento, como hemos visto muchas veces en esta iglesia, nos muestra de que Dios decide quién va a recibir esa promesa y a través de quién se va a cumplir que va a llegar el Salvador. ¿Quiénes van a ser parte de esa salvación? Y obviamente fue Abraham al que Dios escogió para que él, a través de su simiente, a través de su descendencia, llegue la salvación. Y recibir la bendición de Abraham como hijo, hermano, significaba ser parte de esa promesa de salvación. Significaba ser parte de ese plan de salvación a través de Jesucristo. Y Jesucristo le está diciendo a estos judíos: ustedes no son parte de eso. No son parte de la salvación que Dios ha prometido. Dios le ha prometido a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Pero el hijo de la esclava no hereda. El esclavo no hereda. El hijo es el que hereda esas promesas. Y hermano, esto es muy fuerte, porque lo que Jesucristo le está diciendo, si tú estudias bien el pasaje, a estos judíos, es de que ustedes, por más de que sean linaje de Abraham, por si acaso, no son parte de la salvación que se le prometió a Abraham. No son parte del plan de redención que Dios le prometió que a través de la descendencia de Abraham iba a llegar. Ustedes no son parte realmente de las promesas hechas a Abraham, por más de que digan que son sus hijos. Es por eso que Jesucristo, hermano, alude en el versículo 35, el hijo de la esclava. Alude, hermano, al esclavo que no se queda en la casa, sino que es sacado afuera. Pero el hijo es el que verdaderamente hereda todas esas promesas. Y estas palabras, hermanos, son muy fuertes. ¿Por qué? Porque Jesucristo, hermano, está poniendo en duda que estos hombres realmente sean parte del pueblo de Dios. Y lo está haciendo, hermano, de manera muy explícita. Ustedes son esclavos todavía. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el hijo de la esclava no heredó. No heredó. Si ustedes son esclavos todavía del pecado, no son parte de la salvación. Si ustedes son esclavos todavía del pecado, no son parte de las bendiciones prometidas a Abraham. Si ustedes son esclavos todavía, no son parte de la promesa que se hizo de un Salvador. No son parte de todo eso. Y hermano, Jesucristo le está diciendo esto a personas las cuales están seguras que son parte del pueblo de Dios, las cuales están seguras que han recibido bendiciones gracias a Abraham. Jesucristo, hermano, les está diciendo a estas personas: no crean que por ser linaje de Abraham ya están bien. Abraham tuvo muchos hijos, hermano, aparte de Ismael. Solo uno heredó la promesa, Isaac. Escucha lo que Jesucristo va a decir en el versículo 39. No, escucha lo que los judíos le van a decir en el versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les va a responder: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ustedes no son parte de la descendencia de Abraham, no son parte del pueblo de Dios. Es por eso, hermano, que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos va a decir, Romanos 2, que no todo el que se llama judío, que lo es verdaderamente. No todo el que se llama judío lo es verdaderamente. Estos hombres creían, y hermano, ser descendiente de Abraham, escucha esto, para ellos significaba ser parte ya del pueblo de Dios. Y Jesucristo les está diciendo: no son. Porque no todo el que dice ser judío realmente lo es. Es por eso que en este mismo evangelio, hermano, ¿te acuerdas qué pasó cuando Jesucristo se encontró con Natanael? ¿Te acuerdas? Hemos visto eso hace mucho tiempo.
Juan capítulo 1, versículo 47, Jesucristo vio a Natanael y dijo, este es un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Porque hermano, no todos eran verdaderos, por más de que eran descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque estos hombres seguían siendo esclavos del pecado, hermano. Seguían siendo esclavos del pecado. Una persona que sigue siendo esclava del pecado no es hijo, no es parte del pueblo, no es parte de la iglesia. No importa que sea descendiente de Abraham, no importa que tenga todas esas ceremonias, toda esa religiosidad, sigue siendo hijo del diablo, como vamos a ver la próxima semana. Entonces estos hombres que creen que ya son parte del pueblo de Dios, que creen que están bien, que creen que están en su camino al cielo, Jesucristo les dice, no, ustedes no están mejor que el hijo de la esclava que fue echado de la casa de Abraham y que no recibió las promesas. Ustedes están igual, porque son esclavos del pecado. Ahora, en el versículo 35, escucha lo que Jesucristo dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. Ahora, escucha esto. El hijo sí queda para siempre. ¿Qué está diciendo Jesucristo acá? Versículo 35, escucha 36, escucha cómo comienza. Así que si el hijo os libertare. Hermano, las promesas hechas a Abraham, ¿en quién se cumplieron? ¿Se cumplieron en Isaac? ¿Se cumplieron en Jacob? ¿Se cumplieron en Judá? ¿Se cumplieron en David? Todos ellos son descendientes de Abraham. ¿En quién se cumplieron las promesas hechas a Abraham? ¿Te acuerdas? Génesis 12, versículo 3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermano, ¿en quién se cumple eso? En el único que se cumple, hermano, es en Jesucristo. En Jesucristo, en Él es en el único que se cumplen todas esas promesas. Es por eso que 2000 años después estamos aquí en Bolivia, hermano, un montón de familias reunidas escuchando sobre Él. Porque es en Él en el que se cumple estas promesas hechas a Abraham. Es por eso que Jesucristo ahora dice, el Hijo es el que hereda las promesas. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo es el Hijo verdadero de Abraham. Jesucristo es el Hijo que Dios prometió en Génesis capítulo 3, versículo 15, que vendría a librarnos del pecado. Él es el Hijo que recibe todas las promesas. Y ahora Jesucristo va a decir acá, yo soy el Hijo el cual puede liberar al que yo quiera liberar. Yo soy el único que puede liberar verdaderamente a las personas, ¿sí? De su esclavitud al pecado. Yo soy aquel que puede librarlos. Y esto es algo, hermanos, que estos hombres no habían entendido todavía. Esto es algo que estos hombres que decían que habían creído en Él, hermano, no habían realmente comprendido e incluso se van a revelar, como vamos a ver en las siguientes exposiciones de este mismo pasaje. Y Jesucristo les dice, por si acaso, yo soy el verdadero descendiente de Abraham. Yo soy el verdadero descendiente de Abraham. Yo soy aquel al cual Dios ha prometido a través de su linaje venir para rescatar un pueblo. Pero la pregunta es, ¿rescatarlo de qué, hermano? ¿Rescatarlo de los romanos? ¿Rescatarlo de los egipcios? ¿Rescatarlo de qué? Jesucristo nos está diciendo acá, rescatarlo del pecado. Y ahora, hermano, antes de continuar en el versículo 36, tengo que hacer esta reflexión, ¿sí? ¿Cuál es la verdadera libertad? La verdadera libertad, hermano, no es autonomía. La verdadera libertad no es libertinaje. La verdadera libertad, hermano, no es hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, donde yo quiera y que nadie me diga nada. Eso no es libertad, hermano, en la Biblia, por si acaso. Eso es esclavitud. Eso es esclavitud al pecado. Eso es esclavitud a tus deseos pecaminosos, a tu maldad. La verdadera libertad que este pasaje, hermano, nos presenta es la libertad del pecado. El pecado que nos esclaviza, hermano, para que no sirvamos a Dios, para que no le sigamos, para que no le obedezcamos. El pecado que nos esclaviza a las consecuencias eternas de vivir separados de Dios, sufriendo su ira. Esa, hermano, para la Biblia es la verdadera libertad. Y esto, hermano, es muy importante, ¿sí? Porque la gente
en nuestra época está hablando mucho de la libertad, como he hablado en la sesión anterior. Pero hermano, la verdadera libertad es la libertad del pecado. Esa es la verdadera libertad. Hay países en los cuales se habla de tanto libertad y la libertad y la libertad, y tú te das cuenta de que por más de que hablan tanto de libertad, no son libres. Países como Estados Unidos, Europa, son países en los que tienen las mayores tasas de suicidio, de alcoholismo, de drogadicción, de inmoralidad, de divorcios. Pero dicen ser libres. ¿Eso es verdadera libertad? No, eso no es verdadera libertad. La verdadera libertad, hermano, es ser libre para cumplir el propósito con el que hemos sido creados. Esto es seguir a Dios. Eso es estar en una relación con Dios. Seguir su palabra. Esa es la verdadera libertad. Esa, hermanos, es la verdadera libertad. Escucha lo que dice un comentarista de la escritura muy conocido, William Hendrickson, acerca de esto. Se es libre cuando el pecado no lo domina a uno y cuando la palabra de Cristo domina el corazón y la vida. Se es libre, por consiguiente, no cuando se puede hacer lo que se quiere, sino cuando se desea y se puede hacer lo que se debe hacer delante de Dios. Esa, hermanos, es la verdadera libertad. Y Jesucristo, hermano, le dice aquí a los judíos, el Hijo es el único que puede darles esta libertad. Cristo es el único que puede librar realmente a las personas de la condición deplorable en la que se encuentran, de la condición desesperada y miserable, hermano, en la que se encuentran. Es Cristo el único que puede librarnos. Y esto se dijo, hermano, desde el principio de la primera venida de Jesucristo. Hemos estudiado esto en Lucas capítulo 1. Escucha, yo te leo este pasaje. El papá de Juan el Bautista, al cual se le prometió que iba a tener un hijo, Juan el Bautista, cuando escuchó de la llegada de su hijo Juan el Bautista, no se alegró tanto por su hijo, se alegró más por lo que significaba su hijo, y era de que iba a llegar el Salvador, el Libertador. Escucha lo que dice Zacarías, Lucas 1, versículos 72 al 75, hablando de Jesucristo. Dice que Él vino para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Cuáles son los enemigos del hombre, hermano? El pecado, la muerte que causa el pecado, la condenación a la cual nos somete el pecado. ¿Y cuál es esta libertad, hermano, a la que Jesucristo está ofreciendo acá? Voy a resumírtelo en 4 cosas que varios teólogos han reconocido lo mismo. La libertad que Jesucristo está ofreciéndole aquí a estos judíos, como a ti y a mí, hermano, tiene que ver con estas cosas. 1, ser libre de las imposiciones de las falsas religiones. Hermano, es lo que Jesucristo está haciendo acá con estos hombres. La falsa religión te somete a que te mantengas esclavo del pecado, pero creyendo que estás bien, ¿sí? La falsa religión, como la de los judíos, ellos creían que estaban bien por seguir ceremonias, ritos, hacer ciertos méritos, pero seguían siendo esclavos del pecado. Jesucristo, hermano, nos libra de eso. Porque Jesucristo, como hemos visto ya en este mismo capítulo y en los anteriores, le va a decir al hombre la completa verdad. Ustedes son pecadores, no tienen esperanza en ustedes mismos, sus obras no sirven, sus obras no valen, no hay nada que puedan hacer para salvarse, yo he venido a salvarlos. Eso es lo que Jesucristo va a hacer, y eso, hermano, nos libra de las falsas religiones, porque toda falsa religión te va a decir, tú puedes llegar al cielo por tus propios méritos, tú puedes llegar al cielo por tus propias obras, tú no eres tan malo, tú estás bien. Pero Jesucristo, hermano, nos libra de esas falsas percepciones acerca de nosotros y nos muestra realmente la verdad de quiénes somos. La verdadera libertad, en segundo lugar, es libertad del poder de Satanás. Eso, hermano, lo vamos a ver la próxima semana. Jesucristo a estos hombres, ¿qué les va a decir? Estos hombres le van a decir, nosotros somos hijos de Dios. Jesucristo les va a decir,
No, ustedes son hijos del diablo y las obras de vuestro padre hacen. Pero hermano, Jesucristo nos libra del poder de Satanás. El poder de Satanás que Pablo dice, 2 Corintios capítulo 4, nos mantiene ciegos a la verdad. Nos pone un velo y no podemos ver la verdad. Es por eso que mucha gente está ciega realmente cuál es su condición y qué es lo que les espera. Les puedes decir una y otra vez qué es lo que les espera si no ponen su fe en Jesucristo. Están ciegos. Es Satanás cegándolos. Es Satanás poniéndoles un velo para que no puedan ver la grandeza y la gloria de la salvación de Jesucristo. En tercer lugar, hermano, la libertad que Cristo nos provee. Escucha bien esto, es muy importante. Es la libertad del poder del pecado. La libertad del poder del pecado. En el contexto, es específicamente de lo que Jesucristo está hablando, ¿o no? Ustedes son esclavos del pecado, les dijo. Todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Nos libra, hermano, del poder del pecado. ¿Qué significa ahora eso? Para explicarles eso, hermano, necesito que vayan conmigo una vez más a Romanos 6. Perdón por llevarlos por dos veces seguidas en una prédica a un mismo pasaje o a un mismo capítulo, pero en Romanos 6, hermano, encontramos esto, ¿sí? ¿Qué significa ser libre del poder del pecado? En Romanos 6, hermano, que Pablo va a lidiar con un problema. Había cristianos que decían, somos salvos por gracia, Cristo ha cubierto todos mis pecados, Cristo, por Él soy salvo, no por obras. Por eso, ahora puedo pecar lo que se me dé la gana, ¿sí? Puedo seguir pecando. Puedo continuar en mi vida de pecado, porque igual Cristo me perdona todo, ¿sí? Y eso, hermanos, son medias verdades. Porque Cristo sí nos perdona todo. ¿Quién va a decir que no? El apóstol Pablo dice eso en Romanos 5, donde abundó el pecado, abundó ¿qué? La gracia. Pero ¿cuál es la mentira en esas expresiones? Alguien que ha recibido la gracia, hermano, ya no va a ser esclavo del pecado. Ya no va a ser esclavo del pecado. El que es esclavo del pecado es el que más bien va a volver a Cristo y su salvación y va a decir, paso libre para seguir pecando. Y ahora Pablo lo que va a decir es un momento. Ustedes han sido libres del poder del pecado. El pecado ya no se va a enseñorear de vosotros. Escucha lo que Pablo dice, Romanos 6, versículo 4. Desde el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Perdón, voy a leer desde el versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Escucha versículos 5 y 6. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también la seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Escucha lo que Pablo dice. Cuando alguien ha conocido a Cristo, hermano, ha habido un cambio tan radical en su vida que su relación con el pecado ha cambiado para siempre. Hemos muerto al pecado, dice Pablo. Ahora, por si acaso, eso no significa de que ya no pecamos. Por si acaso, eso no significa, hermano, de que ya no luchamos con el pecado y a veces caemos, pero ya no es como antes, hermano. Es muy diferente cuando tú eres esclavo del pecado y el pecado te domina y es algo que tú no puedes dominar, más bien. El pecado es lo que te domina y te somete y es algo que no puedes dejar. Es muy diferente, hermano, a estar en una batalla con el pecado, a estar en una lucha contra el pecado. Es muy diferente, hermano, a tener una nueva vida dentro de nosotros y ahora lidiar con el pecado que ya no es nuestro Señor. Es muy diferente. Los cristianos sí luchamos, pecamos, nadie dice que no. David cayó, los hombres como Abraham cayeron en el Nuevo Testamento. Pablo nos va a decir incluso en Romanos 7, yo también peco. Pero hermano, ya no pecamos como antes, como esclavos del pecado, dominados por esa maldad, la cual nunca podíamos dejar y que incluso disfrutábamos. No, ya no más.
Escucha lo que el apóstol Pablo dice, versículo 12, Romanos 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya no puede reinar más el pecado en ustedes, dice Pablo. ¿Por qué? Adelántate conmigo hasta el versículo 22, Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermano, el apóstol Pablo en Romanos 6 va a lidiar con esto. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona conoce realmente a Cristo? Y una de las cosas que sucede es que ha sido libertado del pecado. Y una vez más, la libertad que Pablo nos presenta acá es la misma que Jesucristo en Juan capítulo 8. No es la libertad para ahora yo vivir como se me dé la gana, no. Porque ahora soy libre del pecado, pero ahora soy esclavo de Dios. Esa es la verdadera libertad. Ser esclavo para ser esclavo de aquel que me ha creado. Ser esclavo de aquel al cual realmente le pertenezco. Esa es la verdadera libertad. Y Pablo dice, escucha, ¿qué es lo que le ha pasado a los cristianos? Más ahora que habéis sido libertados del pecado. Bueno, esto es muy importante, porque esa es la libertad que Cristo vino a darnos. La libertad del poder del pecado tiempo presente. Sí, luchamos con el pecado todavía. Sí, todavía las tentaciones son terribles en la vida cristiana, pero hermano, ya no es lo mismo que antes. Si sigue siendo lo mismo que antes, es porque no eres hermano. Y necesitas ser libre. Y necesitas encontrar la libertad que solamente Cristo puede darte. Yo viví así, hermano, hace muchos años. Yo viví así hace muchos años cuando me creía ser cristiano, pero vivía dominado literalmente por el pecado. Siempre cayendo una y otra y otra y otra vez en lo mismo y nunca pudiendo vencer mi pecado. Pero creyendo que soy cristiano porque voy a la iglesia, porque canto, porque alabo, porque estoy en el grupo de alabanza. Nunca había entendido lo que Jesucristo realmente hace en aquellos que Él salva. Y Jesucristo dice más, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y parte de esa libertad, hermano, es ser libre del poder del pecado aquí y ahora. Ya no va a ser tu vida nunca más como antes. Ya no más. De aquí en adelante el pecado va a ser un enemigo mortal con el cual vas a estar luchando constantemente, pero nunca más es tu Señor, nunca más es tu dueño. Ahora, obviamente la libertad a la que Jesucristo también se está refiriendo acá es la libertad de la condenación del pecado. El autor de Hebreos va a decir de que todos estamos sometidos al temor, al miedo, a la muerte. ¿Y por qué? Porque sabemos lo que nos espera después de la muerte. Encontrarnos delante de un Dios que odia el pecado, aborrece la maldad, y un Dios que no va a tener compasión, hermano, de los pecadores en el día del juicio. No va a haber. Un Dios que va a castigar toda la maldad con la rigurosidad y el enojo y la ira que merece cada uno de nuestros pecados, la cual solamente es la ira eterna. Y es a eso, hermano, lo que todas las personas sin Cristo también están sometidas. Están esclavizadas a eso. Es por eso que es normal que la gente le tenga tanto miedo a la muerte. Pero es porque están sometidas a eso. Un día van a ser condenadas y juzgadas por un Dios santo y justo que, hermano, no va a tener compasión contra los pecadores en ese día. En ese día, todos aquellos que no hayan puesto su fe en Jesucristo, los va a condenar sin nada que ellos puedan alegar, sin ninguna defensa que ellos puedan presentar. Y Cristo, hermano, nos libera de esa condenación. Y Jesucristo, hermano, le está diciendo a estos judíos, aquí está el Hijo, aquí está el Hijo, aquí está el descendiente de Abraham, aquí está el cumplimiento de las promesas que se le han hecho a Abraham, y yo soy el que verdaderamente puede hacerles libres. No es el gobierno el que te va a hacer libre, no es el contexto, las circunstancias, la sociedad que te puede promover o proveer la verdadera libertad. Jesucristo dice, soy yo el único que puede hacerte libre.
Y tu mayor problema es el pecado. No importa cuán religioso seas, no importa cuán bueno, cuán moralista creas ser, yo soy el único que puede librarte de esa esclavitud. Por tu cuenta vas a seguir siendo esclavo. Por tu cuenta no hay esperanza. Por tu cuenta vas a seguir esclavo de las falsas religiones, de los engaños de Satanás, del poder del pecado aquí ahora y de la condenación eterna. Eso es lo que te espera. Pero la buena noticia, hermano, y que yo sé que a los judíos no les va a parecer una buena noticia, pero es la buena noticia. La buena noticia es que el libertador ha llegado a este mundo y que Él está dispuesto verdaderamente a librarnos de nuestros pecados, librarnos de la consecuencia del pecado. Y Jesucristo dice, yo, el Hijo, es el que los puede libertar. Yo soy el que verdaderamente los puede hacer libres. Para terminar, hermano, tengo que preguntarles, ¿Cristo te ha libertado? Estos hombres decían creer en Él, pero no habían sido realmente libres. Esa podría ser tu situación hoy día. Esa podría ser tu situación hoy día. Pero Cristo, hermano, les está ofreciendo, aquí estoy, yo los puedo liberar. Tristemente, sus judíos no van a aceptar este ofrecimiento. Pero tú sí puedes hoy día. Y Cristo, hermano, es el único que puede libertarte verdaderamente de los engaños en los que estás viviendo, del poder de Satanás en el que estás, del poder del pecado y de la condenación que te espera. Y Él está dispuesto a hacerlo. Y Él va a hacer a todos aquellos que verdaderamente se acerquen a Él en fe y arrepentimiento.